cumplir 10 años de haber sido fundado como seminario y 6 de haber sido creado como programa, pues ha sido una trayectoria ya muy importante, muy consolidada, con experiencia, reconociendo los puntos de contacto que tienen que establecerse, ir generando conocimiento que tendrá que utilizarse para el desarrollo de nuestro país y la mejor convivencia con otras naciones. Así que mil felicidades, efectivamente, a todos ustedes, a usted en particular, doctora Girón, por toda lo que ha venido haciendo a lo largo de estos años durante mi gestión. Me da un gusto enorme estar celebrando junto con otras y otros colegas el 10º aniversario del SUEA-PUEA. Venía yo pensando que es muy curioso lo que pasa en la UNAM porque el SUEA, que era un seminario universitario de estudios sobre Asia, es el padre del PUEA, pero el PUEA supera en alcances, en número de integrantes a su padre. Entonces estamos celebrando esta combinación de SUEA-PUEA, que juntos cumplen 10 años. Recordemos que el SUEA se inaugura en el 2013 y pasa a ser PUEA, Programa Universitario de Asia y África, esto es, se convierte en programa e incorpora los estudios de África a partir del 2017. En aquellos años, hace una década, pues era importantísimo pensar, como lo hace la universidad, en grandes asuntos y temas, a veces al interior de la propia universidad, con frecuencia para voltear a ver al país y siempre pensando en el todo, incluido el mundo. Una de las grandes virtudes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México es que, sin perder su compromiso con la sociedad mexicana, con México y sus temas, sus asuntos, sus problemas y sus soluciones, piensa en el planeta, piensa en el mundo, piensa en lo que sucede en otras latitudes para muchas cosas, para estudiar cuál debe ser la relación de México con esa parte del mundo. ¿Qué ventajas puede esa parte del mundo y nuestro país tener o recibir para entender al ser humano? Hace 10 años, 2013, era un momento muy importante para reflexionar sobre aquello que estaba pasando en el mundo y, además de todo, en áreas hacia las cuales cada vez más, por razones económicas, geopolíticas, culturales, comerciales, hay que dirigir la mirada. Entonces, nuestra universidad, acertadamente, en tiempos del señor rector José Narro, del señor secretario de Desarrollo Institucional, el doctor Francisco Trigo Tavera, se decidió abrir este seminario universitario como espacio de confluencia de personas que desde distintas áreas analizan fenómenos geopolíticos y más tratándose de un área geoestratégica y que está experimentando al mismo tiempo una expansión enorme en términos demográficos, en términos migratorios, en términos económicos, y al mismo tiempo presenta una serie de problemas, algunos de ellos afines a los que vive México y otros de ellos diferentes, específicos de cada país y región. Habría que decir que el SUEA es parte de la internacionalización de la UNAM. Desde los orígenes de la universidad, Justo Sierra mencionó que se creaba la Universidad Nacional para mexicanizar lo universal y universalizar lo mexicano. Desde ese entonces, la UNAM tiene una visión internacional. No estamos descubriendo nada nuevo en decir que las relaciones del país y de la propia academia con el Oriente, específicamente con Asia y con África, sobre todo de tiempo atrás hacia nuestros días, pues siempre ha existido y se ha ido incrementando los lazos
y las relaciones con estas dos grandes regiones, Asia y África, que además sembraron sus semillas en nuestro país y en nuestro continente de tiempo atrás. Y la UNAM siempre ha tenido esos lazos y esa preocupación, pero la UNAM, dada su, dijéramos, formación, sus bondades académicas, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, pues esto también formó un ambiente muy propicio para que una facultad tuviera estudios relacionados con Asia y luego con África, como les podría yo mencionar a la Facultad de Filosofía y Letras. Pero esta universidad, pues un día meditó sobre estos hechos que nos sucedían con esos continentes que son muy valiosos para la historia de México, para la economía, pero también para la cultura. Y entonces se vio que estábamos muy dispersos y que teníamos un referente muy importante de cómo sí se progresa más en estos estudios si los concentramos y los coordinamos. Sabíamos que en la Facultad de Economía existía, por ejemplo, un centro de estudios sobre China, pero desde el punto de vista de las humanidades y en particular de la filología, nos parecía relevante establecer ese vínculo con universidades que sabíamos cultivaban el estudio del español en China, pero así como había casos hasta cierto punto aislados aquí, sabíamos que había colegas universitarios en otras entidades. Establecimos contacto con académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como el doctor Alfredo Romero, que él es un pionero en los estudios sobre Corea. Con él organizamos las primeras jornadas de cultura coreana aquí en el instituto, y también con el doctor Carlos Uscanga, académico de la misma facultad, creamos las primeras jornadas de estudios sobre Japón. En nuestra universidad, obviamente, tenemos expertos en diferentes áreas sobre Asia, sobre África, pero nunca había habido un esfuerzo institucional para poder conjuntar la suma de disciplinas y en un esfuerzo multidisciplinario. Y me parece que fue un buen momento en el año de 2013 para sumar estos esfuerzos a través del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Definitivamente la creación del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia pues es el inicio de ir saldando la deuda que tiene la UNAM con los estudios de Asia, sobre todo estudios que pues en México tuvieron mucha influencia desde el siglo XIX y durante el Porfiriato y a lo largo del siglo XX. La universidad en sus diferentes áreas tiene mucha gente estudiosa de la vida internacional, la cultura, los aspectos económicos, sociales, pero no tenía organizado algún cuerpo colegiado que se dedicara a esto, y que en el caso de China, dada su relevancia y su importancia, pues sería muy recomendable que se contara, si no con un centro, como es el caso para América del Norte y Latinoamérica al arrancar, porque es difícil arrancar con esos tamaños o esa dimensión y la experiencia que ya estos dos centros tenían, pues por lo menos con un seminario que estudiara y el caso específico de China y de Asia para abarcarlo todo. En efecto, nos tenemos que remontar al segundo periodo del rector José Narro, de 2011 a 2015. Me invita a ser secretario de Desarrollo Institucional. Pues bien, bajo esta secretaría se adscribían
los seminarios universitarios. Una de las reflexiones del rector Narro fue: quería seguir impulsando la internacionalización de la UNAM, pero con un modelo más sencillo, más ágil y de mayor flexibilidad. De ahí entonces fuimos trabajando, junto con el CEPE en ese entonces, lo que se convirtió en el modelo CEM, Centro de Estudios Mexicanos. Entonces, en noviembre de 2012 nace el CEM China, y al año siguiente ya empezamos a vincularnos más con varias entidades chinas. Este CEM, dirigido por el doctor Guillermo Pulido como director fundador, empieza a fortalecer vínculos con, obviamente, nuestra universidad anfitriona, la de Estudios Extranjeros, la Universidad de Pekín, sobre todo, y muy importante, con la Academia China de Ciencias Sociales y el CICIR. Ahí se organizaron ya seminarios, y una persona clave del área de las ciencias sociales fue la doctora Alicia Girón, que participó desde ese entonces en varios de estos seminarios y, bueno, mostró liderazgo importante para aglutinar académicos de otras áreas, sobre todo áreas sociales, repito. Así fue que fue viendo la necesidad de complementar. Ya teníamos una sede física allá, pero cómo aglutinábamos a todos los académicos de la UNAM interesados en los estudios de Asia. Se le planteó al rector Narro la posibilidad de crear un seminario de estudios de Asia, y lo vio como una muy buena idea, y desde luego que lo impulsó. De tal forma que entonces, para ser precisos, en noviembre 2013, el 7 de noviembre, se publica en nuestra Gaceta UNAM el Seminario de Estudios Asiáticos. A partir de las gestiones del doctor Pulido y una vez creado el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, antecedente del PUEA, China, a través de su Universidad de Estudios Extranjeros, donde está alojado el Centro de Estudios Mexicanos en Beijing, propuso la creación de un centro sobre estudios chinos en la UNAM, pero la respuesta fue que en tanto podía verse esa posibilidad, puesto que ya existía el CECHIMEX en la Facultad de Economía, veíamos pertinente impulsar para estrechar vínculos e irnos conociendo en estas nuevas generaciones a través de la organización de un coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos. Y fue así como comenzó este ciclo de coloquios internacionales que fueron muy exitosos a partir de 2014 y que derivaron en publicaciones muy importantes. Eso fue la semilla del SUEA. Pronto se organizó un coloquio sobre estudios de Japón, que también derivó en publicaciones. En fin, y ahí comenzó, con el impulso que le ha dado la doctora Alicia Girón, pues una serie de diplomados y, como decía yo, la firma de muchos convenios de colaboración con otros países asiáticos. Entonces, la verdad es que los estudios de Oriente pues realmente se inician no en las instalaciones de la UNAM. En un principio, en la Facultad de Filosofía y Letras, uno de ellos es Lothar Naut, que es el nombre que lleva la biblioteca del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia, y ellos inician los primeros estudios de Corea, de Japón, de China, pero bajo ese concepto europeísta. Entonces, cuando se crea el SUEA, pues es el inicio, yo diría, de terminar con la deuda histórica que tiene la UNAM con los estudios de Asia. Y sobre todo, pues también con los estudios de África. Hasta el día de hoy no tenemos un centro o un instituto sobre estos países, estas regiones, y sobre todo la inserción que tienen estos países en lo que yo diría que es el sur global.
los estudios de Asia en particular los habíamos datado a partir de la formación del Centro de Estudios Orientales en 1966 en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, investigaciones recientes que he emprendido me datan desde más atrás. Las primeras clases que se impartieron sobre Oriente, entre comillas, incluyendo la India y particularmente de Japón, las podemos registrar a finales de la década de los 20 y principios de los años 30, hasta llegar justamente a 1966, donde a través del decreto que el rector Ignacio Chávez promueve de la creación de los estudios, del Centro de Estudios Orientales bajo la tutoría y liderazgo del doctor Lothar Naut. Ahí nos habíamos quedado. Quizá recuerdo en el 2013 cuando se inicia el SUEA, esa era la referencia más lejana que teníamos de los estudios o de la tradición de los estudios asiáticos. Hay que recordar que el Centro de Estudios Orientales se reconvierte en 1973 en Centro de Estudios Afroasiáticos. Y ahí también, en 73, es el antecedente directo de lo que hoy hablamos con la edición de África al programa Muestras de Asia y África. En aquel momento, aquel seminario fue de pronto desarrollándose y se tuvo la capacidad de convocar a una enorme cantidad de universitarias y universitarios de distintos espacios. Y de pronto surge la pregunta, ¿por qué no habíamos pensado? Primero en Asia, pero ¿por qué tampoco en África? Y entonces viene un segundo momento, que es el revisar. Y aquí yo quiero hacer una anotación, un aporte, un apunte, que es demográfico, pero que refleja parte de la trascendencia que tiene. 78 de cada 100 seres humanos viven en estos dos grandes continentes, en Asia y en África. Nos tardamos, tendría yo que decir, nos tardamos en pensar en la universidad en estos dos grandes espacios. Surge luego ya con el rector actual, el doctor Enrique Graue, surge la idea de crear un centro de estudios mexicanos en África. Y la propuesta es precisamente en Sudáfrica, en la Universidad de Estudios, la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. Entonces, con esta idea nace el SEM África, en Sudáfrica en particular, y pues de ahí también empiezan a florecer las relaciones, particularmente con ese país. Y conversando con la doctora Girón, pues ya se ve la necesidad de que la UNAM no tenía atendidos al continente africano, el asiático pues ya iba caminando con el seminario. De ahí entonces la doctora Girón, con base en el excelente trabajo realizado de 3 años ya había caminado básicamente 2013, 14 y 15 el seminario, bueno, y el 2016, que en el 2017 está el terreno fértil para la transformación del SUEA en el PUEA. Cuando desde la Coordinación de Humanidades hace aproximadamente pues ya unos 7 años reflexionábamos sobre la expansión del seminario y su conversión en programa, empezamos a preguntar en la universidad quiénes están estudiando África, y surgieron desde distintas entidades un número importante de personas que tenían una profunda comprensión desde sus respectivas áreas de distintos países africanos o bien de todo el continente. Entonces eso nos estimuló muchísimo a pensar que tenía sentido reflexionar sobre África, pero además hacerlo ya con un
con una consolidación institucional. África indudablemente no tiene el mismo desarrollo que tiene la región asiática, pero indudablemente seguirá creciendo. Países como Marruecos vemos un crecimiento importante de él, y la problemática de toda la región subsahariana, incluyendo por supuesto el crecimiento que sí ha tenido, aunque esté remoto a Sudáfrica con nosotros, también es de trascendencia. Entonces, sí creí yo muy pertinente en 2017 que el seminario se ampliase a África y tuviera una mayor estructura ya en su calidad de... Ha sido un programa fantástico, el seminario también lo era, pero como programa realmente ha colaborado con la UNAM, ha hecho que la UNAM ahora no se quede atrás en el estudio de Asia y África. Hay unos 17 instituciones en nuestro país que estudian Asia y África. Era muy necesario para nuestra UNAM tener también un programa de esta naturaleza, al que yo le deseo larga vida y desde luego un franco crecimiento. Es un programa muy interdisciplinario que pues ha impulsado diplomados fantásticos sobre cultura, literatura, temas económicos, temas de género en países de Asia y África. Realmente ha sabido este programa vincularse con los propios investigadores de la UNAM, con investigadoras e investigadores de México y sobre todo con las embajadas y con los estudiosos de sus propios países. Ha sabido hacer una muy virtuosa articulación y yo diría que redes de colaboración con muchos de los países que aquí se estudian. La idea de fondo y de largo plazo, si ustedes me preguntan cuál es el futuro y por dónde caminar, pues era reunir a todos los académicos, a los grupos que estudian las diversas culturas, aspectos económicos, los aspectos sociales del resto del mundo. No me extraña desde ningún punto de vista que lo que empezó como un seminario, el SUEA, se haya convertido ahora en un programa, porque creo que todos los que nos dedicamos a esto, pero también pues ya la generalidad comienza a darse cuenta que Asia es un bloque con el que necesitamos dialogar y con el que necesitamos dialogar en otros términos, normalmente por cuestiones históricas, de geografía, etcétera. Siempre hemos mirado más hacia Europa, hacia Norteamérica, y pues Asia por estar lejos, por tener otros idiomas que con frecuencia no se estudian en la UNAM. Por cuestiones así no habíamos podido relacionarnos directamente. Y ahora que lo estamos intentando, estamos tratando de dejar de triangular esa relación, no encontrarnos a través de Europa o a través de Norteamérica, sino directamente Latinoamérica y Asia y África también, pues nos damos cuenta que a lo mejor tenemos más cosas en común o tenemos más formas de comunicarnos que nos pueden llevar a distintas ideas y a distintos tipos de relaciones que son esenciales en un mundo global como el que ahora vivimos. Este punto de partida me parece que debe ser lo que nos habrá de permitir entender lo que hasta ahora hemos hecho. Es un trabajo colectivo, sí, pero no puedo dejar de señalar que sin la figura y la presencia de la doctora Alicia Girón no hubiera realmente transitado por el rumbo que lo ha hecho. Entonces, transitamos de un seminario a un programa y en ese programa se han cimentado ya las bases de lo que puede ser el futuro del desarrollo de los estudios asiáticos. Con el cambio, ¿no? La posibilidad de poder escalar hacia un rubro más dentro de nuestra estructura universitaria y convertirlo en programa y posteriormente adicionar la agenda de África, pues esto ha generado al mismo tiempo
una posibilidad de ampliar el conocimiento de lo que se está haciendo en nuestra universidad y fuera de ella también, en México, de los temas de Asia y África, canalizando estrategias puntuales para fortalecer el conocimiento científico a través de compartir lo que se investiga sobre estas áreas geográficas. Creo yo que esto ha permitido también en nuestra comunidad universitaria verse reflejada en términos de tener ya un espacio que está construyéndose día a día, que está sumándose y de manera orgánica, digamos, creciendo, que da respuesta justamente al interés cada vez mayor sobre los temas asiáticos y de África que tiene nuestra comunidad, ¿no? Una de las grandes aportaciones del Programa Universitario de Estudios de Asia y África es no solamente la proyección que hemos dado a los académicos especialistas en estos temas a nivel internacional, a tal grado que incluso a través de nuestros diplomados, el Diplomado de Estudios de Asia, el Diplomado de Estudios sobre África y el Diplomado de Epistemologías Feministas, pues hemos tenido ponentes de otros países. A través de nuestros cursos hemos tenido a académicos y académicas de Egipto, de Marruecos, del África subsahariana. Entonces, esto le ha ido dando una personalidad muy importante al PUEA, debido principalmente y gracias al proyecto de internacionalización que tiene nuestra universidad en otros países y con otras universidades. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a seguir trabajando los estudios de Asia y África y sobre todo en su relación con América Latina. El PUEA ha establecido lazos filiales, complicidades con 5 facultades, con 2 escuelas, con 8 institutos, con 6 centros de investigación, con 4 programas universitarios de nuestra UNAM, además de que se ha aliado también con más de la mitad de nuestras sedes foráneas, como obviamente UNAM China, UNAM Boston, UNAM Sudáfrica o el CICIR, contribuyendo con esto también a la descentralización universitaria. El esfuerzo de creación del SUEA y después de el PUEA, pues ha creado enorme conocimiento, no solamente en la UNAM, sino que pues ha trascendido hacia otras instituciones. Y a través de este seminario y después de este programa, pues bueno, ha habido un intercambio de información importantísimo, se han creado redes de investigación, se han creado programas académicos que sirven y que son muy útiles, no solamente para nuestros alumnos, sino para los alumnos de otras instituciones académicas. Yo no diría solamente en México, porque los esfuerzos del SUEA y del PUEA han trascendido hacia universidades también latinoamericanas y también, hay que decirlo, hacia universidades en los Estados Unidos y en Canadá. Creo que la historia nos está dando la razón a la UNAM, como UNAM, para abrir estos espacios de estudio, y la verdad mi agradecimiento a los rectores que influyeron en esto, porque si no hay apoyo de nivel rectoral, no siempre es fácil caminar en los proyectos nuevos. Tras estos 10 años de éxitos continuos, contando con la colaboración de un pequeño pero excelente equipo, el PUEA, creo que establece los cimientos para crecer aún más, quizá a un centro de investigación o incluso a un instituto, porque las circunstancias internacionales lo ameritan. Es ya una inercia natural que los estudios de Asia y África comiencen a tener una presencia más integral dentro de la universidad, porque está existiendo una presencia más integral dentro de la sociedad misma.
creo que la relación con el público en general, con los estudiantes, que es algo que disfruto mucho, se está construyendo de manera muy sólida. Creo que ya muchos de nosotros como académicos e investigadores sabemos a dónde recurrir cuando necesitamos hacer cosas específicas de Asia y África, pero también creo que los estudiantes y la sociedad en general también ya empiezan a identificar el PUEA como el lugar de la UNAM donde pueden presentarse y preguntar desde muchas cosas. ¿Qué esperarían para los siguientes años? Que el programa siga cumpliéndole a la UNAM, pero sobre todo al país. Que sus trabajos, sus esfuerzos, sus deliberaciones, que sus argumentos, que sus propuestas puedan beneficiar y no termine nada más en una publicación o no se discuta nada más en un auditorio. Que pueda el gobierno de México sacar ventaja de la inteligencia, de la preparación, del saber, del compromiso, de la generosidad, como decía yo, de muchos académicos, de académicas y académicos que hacen su trabajo sistemáticamente. Que entendamos que esa parte que representa Asia y África no es sino una muestra muy contundente, en una enorme magnitud, pero también en una gran profundidad de la pluralidad que tenemos en nuestra especie. A ver, yo tampoco tengo duda que el programa seguirá creciendo. Ya no me tocará a mí verlo convertirse en centro. Pero es una realidad. Ya tenemos, como ustedes saben muy bien, el CIAL, el Centro Universitario de Estudios de Latinoamérica y el Caribe, el CISAN, sobre Norteamérica, y tendrá que ser, quién sabe cómo se va a llamar, pero el Centro de Estudios de Asia y África. Tendrán que seguirse incorporando académicos. Mi pronóstico es que el PUEA tarde o temprano se va a convertir en un centro y en unos años terminará siendo un instituto de investigaciones internacionales. Si de 3 años pudo transformarse en un programa, ya pues este año son 10 años de estudios asiáticos y africanos, yo creo que lo han hecho, bueno, extraordinariamente bien, y es un esfuerzo que pues conduce precisamente hacia la creación de un centro sobre estudios de Asia y África. Le doy la bienvenida a estos 10 años transcurridos de los que yo me siento parte, de lo que desde luego en el que hemos colaborado un grupo muy especial de colegas que desde diversos ángulos hemos estudiado Asia y olvidé mencionar África, pero África también está ahí. El programa tiene muchas posibilidades para convertirse en centro de investigaciones, y como ocurrió cuando el programa universitario de estudios de género se convirtió en centro de investigaciones y estudios de género, mi reflexión consistía en no pierdan como centro lo que ya tienen como programa. Yo añadiría como lo que ya tenían como seminario. Es decir, ¿a qué me refiero? A que si ha sido un espacio de semillero de ideas, ha sido un espacio de establecimiento de contactos con actores y factores económicos, geopolíticos, eso no lo pierda cuando se convierte en un centro de investigación. Este esfuerzo obviamente incluye muchas personas, muchos universitarios, tanto de nuestra universidad como de otros centros universitarios en México y en otros países, y por supuesto también esfuerzos diplomáticos. Yo quiero reconocer, por supuesto, el espléndido trabajo de la doctora Alicia Girón,
Por supuesto, en su momento, el trabajo de la doctora Aurelia Vargas, el trabajo, por supuesto, del doctor Roberto Castañón y sin duda alguna, el doctor Francisco Trigo y, por supuesto, la de los coordinadores de humanidades como la doctora Estela Morales, el doctor Alberto Vital y la actual coordinadora de humanidades, la doctora Valencia, y por supuesto todos los colaboradores que han hecho de este seminario y programa un verdadero éxito. En el futuro vienen muchas cosas. Uno de ellos que se ha estado trabajando, evidente, de manera muy intensa es no solamente la visibilidad del programa a nivel nacional, sino también el ampliar las redes internacionales que desde que fue un seminario universitario lo ha realizado, es decir, los coloquios, las vinculaciones que se ha tenido con contrapartes en China, en Medio Oriente, en Japón, en África, han logrado consolidar iniciativas de trabajo que creo que van en marcha y que van caminando, ¿no? SUEA PUEA, desde que lo conocí, que fue desde que estaba comenzando, es no solo el compromiso de quienes trabajan allí, la doctora Girón como coordinadora a lo largo de este tiempo, sino el equipo que la acompaña y que es muy consciente de la importancia del trabajo que se busca hacer, pero también está comprometida con el propósito. Muchas felicidades a nuestro SUEA, los primeros años y pronto devenido en PUEA, Programa Universitario de Estudios Asiáticos. Felicidades, doctora Girón, felicidades, equipo del PUEA y a los órganos colegiados y a los académicos que sustentan este trabajo. Yo veo un futuro muy halagador, muy próspero. De luego hay que trabajar intensamente y sabemos que los compañeros del PUEA lo hacen cotidianamente con gran ahínco. Así que pues no me queda más que dar una cordial felicitación a todo el personal, inicialmente del SUEA, ahora del PUEA, por toda esta labor tan fecunda por estos 10 años y felicitar desde luego el liderazgo de su directora, la doctora Alicia Girón. Enhorabuena por los 10 años, pero sobre todo, enhorabuena por el futuro, que tiene que ser todavía mejor, más de lo que se ha hecho y de mejor calidad y sobre todo con mayor aplicación. Ese es mi deseo.